Bueno, se lo habíamos prometido, nos acompaña el colega periodista deportivo Nicolás Loaiza, que ha escrito este libro, que se lo mostramos, se llama Tiempo Recuperado, y se relaciona con los años más oscuros vividos en este país durante la dictadura, de entre 1976 al 24 de marzo y la recuperación de la democracia el 11 de diciembre de 1983. Y planteamos con Guillermo, en la editorial, que no se subsume todo al Campeonato Mundial de 1978, el Almirante Lacoste, Menotti y todo lo que sabemos de aquella época, sino que hubo algunas cuestiones que pasaron por beneficios y por una serie de irregularidades que tuvieron epicentro en distintas geografías. Y que nos acompañan, digamos, porque... buenas noches, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Y que también acompañan, digamos, hay algunos de esos procesos vinculados, digamos, a viejos contratistas del Estado, digamos, que han permanecido a lo largo del tiempo, digamos, como uno de los grandes proveedores, entre otras cosas, ¿no? Sí, las relaciones no... como yo hablaba con ustedes antes de arrancar, siempre en el fútbol y en el periodismo deportivo se vinculaba a la dictadura solamente con el Mundial 78, que es, sin lugar a dudas, el emblema, el lugar donde más claro quedó la utilización del fútbol o la utilización de la política para el fútbol o al revés. Y me parecía que acá en Santa Fe faltaba un laburo así. Yo en algún momento creí que no se hablaba de esto en Santa Fe porque jamás habían cruzado los caminos de la dictadura y el fútbol. Y empecé a indagar, me fui encontrando con historias. En primer lugar fue aquel homenaje de Colón a Roberto Viola en el año 81, donde se lo declaró socio vitalicio de la institución, para tratar de esquivar el descenso, buscando un beneficio deportivo que no se concretó. Cuando terminé de cerrar esa historia pensé que era la única y fue como tirar un piolín y empezaron a caer otras historias, una reafiliación de Unión a través del general Alcides López Saufrán, que fue represor en el Cordobazo, sucesor de Martínez de Osen a Sindar, y que además fue el que introdujo la tortura en la Argentina como método de guerra. ¿La escuela francesa? Exactamente, con un curso que terminaba con un mes de práctica en Argelia. Ni más ni menos. Precisamente, ¿no? Ahí los generales franceses es donde cometieron genocidios completos. Claro, bueno, indudablemente. Ese hombre, López Saufrán, que fue el que introdujo la tortura en la Argentina como método de guerra contrarrevolucionaria, fue el que benefició a Unión en el año 73 para que Unión pudiera reafiliarse. La Unión estaba desafiliado por decisión propia del seno de la AFA. Quería volver, la AFA no se lo permitía, así que un familiar que era sobrino de López Saufrán, en aquel momento general del ejército y el tipo que tenía que garantizar la normal transición entre la última parte de la dictadura de Lanusse y las elecciones del 73, donde finalmente se consagró Cámpora. A él recurrió Unión y bueno, en el libro están incluso las cartas que López Saufrán le enviaba al interventor de la AFA para que concediera el pedido de Unión. Se me ocurre que en el trabajo de investigación, que es muy lindo hacerlo, da mucho trabajo pero da muchas satisfacciones. Sí. Te fuiste encontrando en el camino con cosas que ni siquiera te imaginaste ni se te ocurrieron, y después empezaste a hacer un mundo de relaciones donde todo se fue combinando y termina en el libro, ¿no? Sí, en realidad esto no nace como libro, nace como una serie de notas que fui publicando en cada uno de los lugares donde fui laburando. Cuando ya tenía un grupo de notas bastante grande, un par de amigos insistieron, digamos, como para que lo convirtieran en un libro. Agregué 5 o 6 notas que no habían sido publicadas en ningún lado y que me parecían importantes como para completar algunas historias, y decidí publicarlo. El eje que atraviesa el libro básicamente es la relación entre Colón, Unión y la dictadura militar, o entre el deporte santafesino y la dictadura militar, porque allí también está la historia de un ajedrecista desaparecido aquí en Santa Fe, Gustavo Brusone. Hoy hay una plazoleta en Santa Fe que lleva el nombre de él, y cuando empecé a indagar un poquito más aparecieron otras, así que fui completando esto, digamos. Sí, no, y además porque hay algunas de las historias que contienen el libro que se terminan de cerrar poco tiempo atrás, hace muy pocos meses. Colón decidió, por ejemplo, echar a Viola, o quitarle ese mérito que había conseguido, ¿no? Y me parece que esos son de los elementos que han partido de notas periodísticas tuyas, que han generado una reacción por parte de estamentos institucionales, porque hasta que no apareció esa nota, Colón no se decidió hacer eso. Y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con Andrada. Sí. ¿No? Que fue un arquero de Colón, muy vinculado también con la dictadura. El Gato Andrada, si uno se pone a contar en la historia del fútbol argentino,
yo creo que no puede nombrar 7 u 8 arqueros sin que aparezca Andrada, porque fue de los mejores que tuvo el país. Y lo llamativo es que mientras atajaba en Colón... Lo que pasa es que mantenía un doble estándar. Bueno, brindaba tenía la parte visible, que era el arquero, y por otro lado... Lo que pasa es que es muy llamativo dentro del deporte que un tipo con una exposición tan alta como Andrada, que era arquero de primera división, no de una liga menor, haya sido a la vez agente de inteligencia del batallón 601. Hay un caso en Tucumán donde Cairús, que era técnico, ahora no recuerdo de qué equipo, por las mañanas era técnico, digamos, durante el día era técnico de fútbol y por las noches se integraba grupo de tareas que secuestraba gente. Era el caso más emblemático que había sobre un tipo con doble vida dentro del deporte. El de Andrada me parece que lo supera, porque el nivel de exposición de Andrada era enorme, es un arquero enorme en la historia del fútbol argentino, y porque además está vinculado en un secuestro emblemático, que es el de Pereira, Rossi y Cambiaso, uno de los últimos secuestros durante la dictadura militar, ya casi con la democracia llegando al país, y además esa causa, por ejemplo, fue la que no le permitió a Patti tener una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, fue la que impidió que Patti fuera diputado nacional. Está bien. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó? Y desde aquella primera nota hasta la última fueron 3 años o 4, capaz que un poquito más o menos. Hay algunas notas te pregunto por la cantidad de tiempo porque, a ver, hay que explicarle a la gente que vos seguís trabajando como periodista y después hay un esfuerzo en tratar de vincularte con el hacer el libro, vertebrar una secuencia. Tiene que tener una lógica y tiene que ver con la historia reciente de todos nosotros. Es decir, que el compromiso es bastante grande y es extra trabajo. Es decir, es un trabajo que vos hiciste con mucho gusto, pero en una sobrecarga horaria del horario de laburo normal. Sí, como suele ser este tipo de cosas. Claro, la gente no lo sabe, imagina, bueno, se sienta a escribir, investiga, no. Vos tenés que hacer tu trabajo cotidiano. Hay que laburar y después despuntar el vicio, si lo querés decir de alguna manera. Sí. Bueno, pues sí. ¿El libro cuándo se presenta y en dónde, no? El libro se presenta el 6 de octubre, este jueves en Rosario, lo presento en la librería de Ross en Rosario junto a Carlos del Frade y algunos otros periodistas rosarinos, y el 7 de octubre es la presentación aquí en las zonas, en la Feria del Libro de Santo Tomé, a las 19 horas, el lugar es el Centro Cultural 12 de septiembre, que queda en 25 de mayo, 19:40, y me va a estar acompañando Ariel Sher, que es un periodista de Clarín, para mí, de los mejores del periodismo argentino. No me limito solamente a lo deportivo, me parece un monstruo Ariel Sher, que fue además quien escribió la contratapa, y me acompaña también Horacio Coutaz, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, porque el libro tiene la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Secretaría de Deporte de la Nación. Bueno, también hay que decirlo, digamos, uno que pudo ver así muy para arriba el libro hasta el momento, algunas historias ya la conocemos porque son periodísticas y muy importantes, que cada capítulo tiene el comentario de algún dirigente, de algún periodista, algún compañero de distintas instancias a lo largo de tu vida, ¿no? Sí, están entre las firmas que yo recuerdo, bueno, Claudio Morresi, secretario de Deporte de la Nación, sí. Alejandro Fabri, Ariel Senosiaín, Gustavo Veiga, Pablo Yonto, el turco Osvaldo Hueve, Walter Saavedra, y de aquí de Santa Fe, espero no olvidarme de ninguno, el Chavo Capelletti, el flaco Vergesio, Oscar Vergesio, Javier Bali, que es corresponsal de Olé, el flaco Ulrich, corresponsal de Telam, y Germán. Se me está escapando por allí algún otro amigo de aquí de Santa Fe que también colaboró. La idea era que cada periodista le diera una pequeña mirada, una especie de pretexto antes del relato. Está bien. Bueno, agradecido que estés, toda la suerte del mundo. Sí, no creo que vaya a necesitarla, porque la verdad que el contenido periodístico es muy importante y también hace o enriquece en todo caso a una parte de la historia en Santa Fe no contada. Por ejemplo. Objetivamente sin contar, entonces me parece que es un elemento como también para tener muy en cuenta. Está bien. Yo les agradezco mucho porque la difusión, pese a venir de los medios, es siempre lo más complicado. Siempre es lo más complicado. Bueno. Así que bueno. Gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte, en instantes solamente regresamos.